En el episodio de hoy no voy a enseñarles nada, sino que voy a grabar cómo yo aprendo. Voy a utilizar ChatGPT para poder aprender un poco de almacenamiento en Linux, cómo se gestiona y todo eso. Voy a utilizar este disco duro que tengo, que es de Kingston, y una computadora que está por aquí, que tiene Linux. Yo voy a estar por la terminal, que es la que ven en pantalla, y vamos a ver qué onda. ChatGPT lo uso para estudiar últimamente porque me ayuda como que a tener un roadmap. Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué sale. Entonces, lo primero, antes de conectarlo, tengo aquí dos consolas. Una me va a servir para poder ejecutar el siguiente comando que ya está ahí comenzando yo. Es este de aquí, el Diagnostic Messages. O DMSG. No, de MESC. Bueno, este comando básicamente me dice acá que muestra todos los mensajes del kernel. Kernel Ring Buffer. O sea, todos los logs del kernel. Lo que va ejecutando mientras interactúa con el software, con el hardware o detecta eventos importantes. ¿Qué tipo de cosas muestra? Cuando conecto un USB, problemas con discos, cambio de interfaces, mensajes de drivers, eventos de arranque del sistema. Ok, lo que voy a hacer es, sé que esto se ejecuta con sudo, diagnostic messages, no, así. Y le vamos a poner follow para que me muestre en tiempo real qué pasa cuando yo conecto esto. Ok, entonces lo va a conectar por cámaras. Ok, ok. Ya volví. Y todo eso es lo que detectó, o lo que logueó al menos. ¿Desde dónde? New USB, yo creo que desde aquí, ¿verdad? Esto es lo que mostró. A ver, vamos a copiar. Ay, carajo. Bueno, pero era esto. Eh, Mountain. Ok, lo que yo entiendo aquí es que al final, XT4, ese es el formato, ¿verdad? El formato del disco. Bueno, del dispositivo de almacenamiento. Sí se llegó a montar. De hecho, supongo que ese es el ID. Vamos a preguntarle qué me indica esto. A ver. Ay, ¿por qué solo eso? A ver, ¿desde dónde? Desde aquí. Hasta aquí. Vamos a ver. Entiendo que de estos logs se insertó un dispositivo de almacenamiento y se montó. ¿Qué más podría mm, entender de estos logs? Vamos a ver qué onda. ¿Qué me dice? Me dijo que soy una pro. Ok, me dice que el kernel detecta un nuevo dispositivo USB 3X. Es que como yo estoy usando un adaptador SATA USB, pues lo detecta por ese puerto, ¿verdad? En el puerto, específicamente esto, utiliza este controlador. Me imagino que para la conexión USB. Y esta es la identificación. El chip controlador es AS Media, modelo AS bla bla bla. Y fue reconocido ese modelo que es. Uy, SSD. No, supongo que es USB. De mi conector, claro, es este de aquí. Mm. Y fue reconocido correctamente. El kernel lo identifica como almacenamiento masivo USB. Ajá. Se trata de un almacenamiento tipo SCSI. ¿Qué significa esto? Small Computer System Interface, estándar que permite conectar y transferir datos entre computadoras y dispositivos. ¿SCSI? ¿Este es el protocolo como SCSI? ¿Algo así? No. Claro, como SCSI, así se le dice, ¿verdad? Luego hay. Yo he escuchado este. Hay SCSI. Oh, nice. Ok, es un protocolo para interactuar con dispositivos de almacenamiento. Me imagino que dispositivos de almacenamiento en bloques, ¿verdad? Interesante. Ok, es un dispositivo de almacenamiento tipo SCSI sobre USB porque le conecté una interfaz o un adaptador USB. Inicializa, supongo que este proceso lo ve como una unidad a SCSI manejada por el kernel como SDX. Ujú. Asignación del nombre del dispositivo y particiones. El disco fue nombrado como SDB y contiene dos particiones. Monta las particiones. Tiene un sistema de archivos FAT. Ok. Y tiene un X4. Fue montado automáticamente en modo lectura-escritura. ¿Qué puedes hacer con esta info? Si ves errores como el FAT, puedo correr esto de aquí para repararlo. Si quieres confirmar los puntos de montaje, este de aquí. Ok.
De hecho, lo que quiero confirmar ahora es esto, los puntos de montaje. Lo que ya vimos es que pues podemos ver los logs que tiene a nivel del kernel. Si no lo hubiéramos montado quizás de forma automática, podríamos iniciar un punto de troubleshooting inicial viendo los mensajes del kernel con el comando de message, diagnostic messages. Y ahí me daría errores en caso pues no lo pudo montar, algún tipo de driver faltante o algo así, ¿no? Entonces yo me imagino. Pero si ya lo montó automáticamente, que es lo que me dicen los logs, debería poder verlos con el comando lsblk, que es listar bloques, ¿no? ls bloques. Y al final, este dispositivo es un dispositivo de bloque, de almacenamiento en bloque. También hay dispositivos de almacenamiento de objetos. Bueno, no sé si dispositivos, pero sí hay almacenamiento de objetos. Y también hay, bueno, ya se me fue, pero este es uno de bloques, así que lsblk me debería listar claramente este dispositivo que es este de aquí. Al final aquí me dijo que, claro, lo nombró así, ¿verdad? SDB, y estas son sus particiones, y lo veo aquí como SDB y sus particiones. Y este es el punto de anclaje, o sea, donde se montaron las particiones. Y bueno, todo el disco tiene este tamaño y las particiones de estos tamaños. RM, no sé qué es RM, tampoco sé qué es esto. Esto sí. Y bueno, es una partición, y este es el disco en general. Ok, vamos a ver qué más me dice por aquí ChatGPT. Conectar el dispositivo y verificar la detección. Ok, lo detecto de esta forma. De hecho, acá me manda este comando, que es el mismo, el de listar bloques, pero ya especificando ciertos campos. Ok, es la misma información. Este de rota, este no sé qué es ya, pero será right, no sé. Ahorita le pregunto. Pero este de rota me dice que si es 0, significa que es un SSD, y si es 1, es un HDD. O sea, el mío es un 1, es un HDD. Pensé que era un SSD. Me dice que es la marca Kingston, el modelo Kingston, y este es bueno, el tamaño de por aquí. Ya. Entonces vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle por aquí. Vamos a mandarle todo, ¿ya? Ay. Vamos a mandarle toda la salida. Y vamos a preguntarle por mis dudas en específico. Ok, vamos a ver. Pum. ¿Por qué marca uno como rota el SSD externo Kingston que inserté? Primera pregunta. Segunda pregunta. Mm, 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 mm. ¿Por qué las particiones no suman el tamaño total del disco? Esa es una pregunta que me causó curiosidad, la verdad. ¿Y qué significa el campo RO en la salida del comando lsblk, listar bloques? Vamos a ver qué me dice ya. Vamos a ver. Esas son curiosidades que me causan. A ver, en teoría todos los SSDs deberían tener rota igual a 0. Porque no rota. No tienen partes mecánicas como los HDD. Listo. Algunos SSD externos, sobre todo los conectados por USB, no exponen bien sus propiedades al kernel porque están detrás de un chip controlador USB SATA. Entonces el kernel adivina o simplemente no puede determinar si rota o no y le pone rota 1 por defecto. Ok. Dato interesante. ¿Por qué las particiones no suman? Ok, mi segunda pregunta. Actualmente veo esto. Primera partición, segunda. Y que para eso también ambas tienen diferentes formatos de archivo. Uno era FAT y el otro era ext4, algo así. Es probable que el disco fue particionado parcialmente o solo está usando una parte para un sistema portable como Ubuntu Live o como medio de recuperación. Para confirmar, lista, bueno, vamos a ejecutar este comando. Si quieres aprovecharlo todo, podrías redimensionar o crear una nueva partición utilizando gpart. No sé nada de particiones, he de decirlo, así que también nos tocará aprender ahora. ¿Qué significa RAW? Read Only. Lo sabía. Si está en 0, el dispositivo permite escritura. Si está en 1, el dispositivo está bloqueado en solo lectura. Por ejemplo, aquí, claro, todos estos son de solo lectura, las particiones. Mientras que estos de aquí, pues sí, son lectura y escritura. Tiene sentido, tiene sentido. RAW, Read Only. Resumen final, es de solo lectura y puedes verlo con fdisk y ya. Ok, entonces ahorita vemos lo de las particiones, vamos a ver qué más. Entender el nivel de kernel y drivers. ¿Cómo sabe Linux que conectaste un SSD? El kernel detecta el dispositivo vía subsistema de bloques. Se crea un dispositivo bajo dep SD. Claro, claro, claro. Al final, bueno, aquí me indica, bueno, perdón, esta ruta, la media, bla, 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 es el punto de montaje, ¿no? El punto de montaje. Es donde se puede acceder al almacenamiento del dispositivo. Pero cuando yo conecto el dispositivo,
Linux lo va a representar como una ruta también, ¿no? Como la forma en la que interactúa con el dispositivo de storage. Y yo entiendo que todo eso va en el directorio dep. Entonces, se crea la ruta dep y el nombre del disco. En este caso es sdb. Entonces, si yo voy a dep y el nombre del disco, sdb, pues ahí lo veo. Ujú. Revisar particiones y sistema de archivos. Sudo blkid dep sdb. Esto te muestra el tipo de sistema de archivos, el label, nombre y más. A ver. Ok. Entonces vamos a interactuar ahora con esta ruta, que es la representación del disco y cómo el kernel interactúa con este dispositivo. Es lo que entiendo yo. Me dice, por ejemplo, el nuevo comando que ahora voy a aprender, bloque blk id. Y le paso la ruta. Si le paso así nada más. Me dice, me imagino que el primero es partition UID como un identificador. Y luego el partition type 2. No sé qué significa eso. Acá me dice que le pase así. Entonces ya, bueno, ya me saca de las otras dos particiones. Label fatboot, system boot. Y acá, esta otra partición tiene un label diferente, que es rootable. Y este es un system boot. Y acá tiene un fatboot. Es que esta partición decía que tenía era de tipo fat. Y la que era de tipo... Ahorita pregunto eso porque... Ah, claro, acá está, type. X4 y acá BFAT. No sé qué significa eso, soy sincera. O sea, sé que son formatos de dispositivos de almacenamiento. Son formatos. Cómo se representa la data, ¿verdad? Eso define cómo se escribe, cómo se lee. Pero no sé muy bien la diferencia. O por qué uno es uno y por qué el otro es otro. Vamos a sacar todo esto y vamos a preguntarle qué onda, ¿ya? ¿Qué significa? Vamos a ver. ¿Qué información puedo obtener de esta salida? Sí, porque no entiendo mucho. Ok, primero tenemos la información del disco completo de SDB. Tu disco tiene una tabla de particiones MBR, también llamada 2, no GPT. ¿Qué? No entendí. El UID de la tabla de particiones, o sea, Partition UID, no confundir con el UID de las particiones en sí. Ok. Ok. Ya, tengo que preguntarle qué rayos es MBR y por qué no es GPT. Primera partición, ok, label, ok. Label System Boot es el nombre de la partición. Suele usarse en sistemas live o de instalación. Type BFAT. Estamos. Claro, claro. Es. El sistema de archivos es FAT, compatible con sistemas Windows, Linux y firmware UEFI. Claro, es que como tiene relación, ¿no? Boot, FAT. Ya. Tamaño de bloque lógico del sistema de archivos. Aquí era 512 megas, justamente. Claro, claro, tiene sentido. No, pero este es 512. No, bytes. ¿En qué estoy? ¿En qué estoy? 512. Pero esto es bytes, ¿no? O sea que se puede escribir. No tengo ni idea. ID único de esta partición. Tamaño de bloque lógico del sistema de archivos. Identificador único de la partición a nivel de la tabla MBR. Ya. La tabla MBR. Ya. El disco completo entiendo que está particionado mediante. Ya. El disco completo tiene una tabla de particiones MBR. Aún no sé qué es eso, pero MBR. Vamos a leer ya. MBR versus GPT. Muy solicitado. Master Boot Record. Y GPT es GUID Partition Table. Son esquemas de partición. Más antiguo. Mínimo 2 teras hasta bla bla bla. Hasta 128. ¿Sabes qué? Creo que esto en algún momento lo leí. Son esquemas de partición. Y definen cómo se hace la tabla de particiones. Entiendo que el GPT
es mucho más actual. Y por ejemplo, ahora que lo recuerdo, creo que BIOS, o sea, el modo de arranque en BIOS utilizaba MBR y los sistemas más actuales utilizan el sistema de arranque UEFI que utiliza GPT. Eso es lo que recuerdo, ¿eh? De hecho, creo que lo tengo en un cuaderno. Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda. Mm, 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 mm. Esto yo lo estudié en algún momento. Ajá, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, ok. Tenemos dos tipos de firmware, BIOS y UEFI. Creo que lo más común, o sea, muchos sistemas ahora usan firmware UEFI, pero le llaman BIOS porque pues ya se quedó BIOS. Hay que arrancar desde la BIOS. Ok, el firmware. Lo que hace tanto la BIOS como la UEFI es inicializar el hardware, hacer pruebas post, busca un boot hardware, busca un dispositivo de boteo, pero ya es el primer punto o el primer programita que corre cuando enciendes algún tipo de, entiendo yo, dispositivo, un servidor, una computadora, cualquier cosa, ¿no? Ok, entiendo, entiendo, entiendo. Ujú. Particiones de esquema. Definen cómo se divide un disco en particiones. Tenemos dos. MBR, Master Boot Record, y GPT, GUID Partition Table. ¿Ok? Son esquemas de partición. Definen cómo se divide un disco en particiones. Esquemas de partición. Definen cómo se divide un disco en particiones. Todo disco debe pasar por particiones. Entonces, o va a pasar por MBR o por GPT. Supongo que la mayoría pasa por GPT. Bueno, los nuevos pasan por GPT. Y MBR, como es más antiguo, es compatible con muchos sistemas antiguos, ¿verdad? MBR almacena la info del particionado. Me imagino cómo se estructurada la tabla de particiones. Lo almacena en los primeros 512 bytes del disco. El tamaño máximo del disco puede ser 2 teras y hay máximo 4 particiones. Mientras que GPT guarda copias de la tabla de particiones y utiliza CRS para el checksum. Cada partición tiene un ID y ya. Eso es lo único que aprendí. Algunos GPT, o sea, cuando algunos discos utilizan el esquema de partición GPT, bueno, tienen algo llamado Protective MBR o sector cero, que le dice a sistemas antiguos como con BIOS que esperan un esquema de partición MBR, pues le dicen que ya básicamente están llenos y así no lo van a sobreescribir. Probablemente este sea el caso, ¿no? Probablemente este disco por defecto tiene este Protective MBR, que es el SDB 1, pero en realidad utiliza GPT en general. Vamos a ver. ¿Qué me decía aquí? Bla, bla, bla. ¿Qué puedes hacer con esto? Usar los UIDO label para montar automáticamente particiones, editando etc fstab. Confirmar el tipo de tabla de particiones, lo cual limita el número de particiones primarias a 4. 2 significa que es MBR. Claro, que es el primario aquí. Ok, vamos a preguntarle, ¿ya? Este es un SSD Kingston, un SSD externo, conectado por USB. O por un adaptador USB. Por defecto siempre se tienen esas dos particiones. El disco, o sea, el disco en general usa GPT o MBR. Sí, porque quiero entender. Mm, Estoy confundida un poquito. Mm.
Ya. Ok, pero a ver. El disco es nuevo. La vez que lo uso y quiero entender, porque quiero entender por qué bueno, no sé si por qué se generan esas dos particiones y por qué con MBR. ¿Es posible cambiarlo a GPT? ¿Cuándo convendría hacerlo? Pero entiendo que GPT es nuevo y tiene muchas más ventajas. Sé que GPT, por ejemplo, no tiene la limitante que tenía MBR, que funcionaba para tamaños máximos de disco de 2 teras. O sea, si tu disco tenía más de 2 teras, ya no podías usar MBR. Bueno, si no podías, no podías. Ok. Aunque sea nuevo, hay dos escenarios comunes que generan esta estructura. Escenario A, alguien usó una herramienta como Rufus, Balena, StartupDisk o DD para grabar una ISO de Ubuntu Server en el disco. Estas herramientas sobrescriben completamente la tabla de particiones y crean justamente esos dos. Un BFAT, que es para poder bootear, y un X4, ¿no? Que es rootable. Esto no depende de si el disco era nuevo o no, sino que el proceso lo formatea y le pone que está en la ISO, lo que está en la ISO, utilizando MBR. O escenario 2, el disco venía con un sistema de instalación demo. Era nuevo, ¿qué te pasa? Ok, utiliza MBR porque es lo más compatible. Las herramientas de creación como Rufus utilizan MBR porque es compatible tanto con BIOS antiguos como con UEFI. Funciona con la mayoría de PCs sin necesidad de cambiar opciones de arranque. Ok, luego vamos a formatearlo para entender qué significa eso. Pero hasta ahora tiene dos particiones. Utiliza MBR y esto lo puedo ver con BLK ID. ¿No? Si yo utilizo el BLK ID y listo todas las particiones, puedo ver el formato de cada uno. Puedo ver también el tipo de partición, no, el esquema de partición que estoy utilizando el disco en general, que acá en este caso es 2, eso significa MBR, no es GPT. Y ya. Ok, dale. También entendí que, por ejemplo, File Systems. Tenemos X4, que es común en sistemas como Ubuntu y Debian, BFAT o XFAT, común en USBs o SCARTs, y ya. Entonces eso es lo que vemos por ahí. Revisar las particiones del sistema de archivos, lo hemos verificado. Cuando montas una partición desde el entorno gráfico, se monta automáticamente bajo media y el usuario. Pero el dispositivo sí existe en DEP-SDB, simplemente que no está montado de forma manual. Para desmontarlo, ok, y puedes montarlo donde quieras. Entiendo, eso lo hacemos con Mount. Pero me dice que ya está montado. Vamos a ver. LS, bla, bla, bla. Ah, pues sí, ahí tenemos todo lo que tiene. Vamos a entrar. CD, Media, Administrator. Y me dice que lo ha puesto aquí en Rootable. LS. Mount, OPT. Bueno, claro, tiene su propio sistema ahí de archivitos, ¿no? LS bin, por ejemplo. Claro, bin. Ahí me sale todos los comandos que tiene. Es como un pequeño. Tiene como un sistema operativo, no sé. Bueno, ya. Revisa el driver del dispositivo, bla, 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 bla. Para desmontar y puedes montarlo donde quieras. O sea, para yo ahorita poder interactuar con este almacenamiento de storage, debería hacerlo a través de aquí, de media, ¿no? Entonces yo puedo venir y borrar todo lo que quiera aquí. Si le doy a LS Media, ¿qué sale? Nada, obviamente. Ya. Vamos a entrar a Home. Y no hay nada en Home. Vamos a crearle un archivito. A ver, mkdir mi luna. Sudo mkdir mi luna. Ya. Bueno, ahí estoy interactuando con el dispositivo de storage. Eso es lo que yo entiendo de toda esta vaina. Es un poco complejo, ¿eh? No. Es que sí, son muchas cosas. Digamos que lo quiero desmontar, ok, sudo umount, ok, para poder desmontarlo, y tengo que especificar la ruta en la que está montado. De hecho, a ver, vamos a ver, ls-l, media administrator. A ver, readable. Bin está amarrado a user bin. tmp, lib está amarrado a user lib. ¿Por qué tiene estos enlaces?
Le voy a preguntar esto, ¿ya? Porque tiene esos enlaces. A ver, ¿por qué cuando listo em, la ruta donde se montó la partición 2, porque esa es la partición 2 del disco, tengo esos enlaces simbólicos de lib y bin? ¿Están amarrados entonces a mi sistema? Eso es lo que quiero entender. Ah, no, pero dice user de su sistema. A ver. Lo que estás viendo dentro de Media Administrator Rootable es la raíz de un sistema Linux minimalista diseñado para vivir en modo persistente en un dispositivo portátil. Y los enlaces simbólicos, ya me acordé. SSD, este disco yo lo había usado para instalar Ubuntu, un Ubuntu chiquito, un Ubuntu pequeño para Raspberry Pi. Por eso es que está lleno, por eso es que tiene todas estas cosas. No está totalmente vacío. Mi error, mi error. Ya entendí por qué tiene esas particiones, es que no está nuevo. Debí haberlo usado nuevo, pero bueno, ya entendí. Ya tiene sentido, ya tiene sentido. Ok. Ah, mira tú. Ya entendí. Por eso es que está así. Cuando montas una partición desde el entorno gráfico, ok, ya lo he revisado. Vamos a desmontarlo, ¿ya? Umount, Media Administrator, Readable. Readable. Como que está ocupado. What means that? Si está ocupado, ¿qué significa? Vamos a preguntar. ¿Qué significa ocupado? ¿Está corriendo un proceso? ¿Qué está pasando? Que alguien está utilizando la partición. Ah, claro. Ah, pues estoy dentro. Obviamente yo estoy utilizando la partición. Ah, gracias. Y ahora sí podemos hacerlo. Sudo umount media administrator readable. Entonces si le doy lsblk, blk, ya no está montado más. Entonces ya no puedo interactuar con esta partición del disco. Ya no puedo ahí comenzar a almacenar cosas y así. Lo que podría hacer es volver a montarlo. Ujú. Ok. Y la forma de hacerlo es sudo umount. Me imagino que, claro, deb, claro, debo. Ujú. Para poder montarlo yo, le tengo que pasar el comando umount al sistema de Linux. Pero ¿cómo le digo que ese es el disco que yo quiero montar? Pues va a ser con barra deb, barra, el nombre que le puso al disco o a la partición. Claro, porque lo que está en barra deb hace referencia al disco y cómo el kernel interactúa con él. Entonces, claro, es como el identificador de, ¿no? Si tiene sentido. Ok, umount, no, mount, ya sería mount. ¿Pero dónde lo voy a montar? Vamos a ver qué hay en media ya. Media. Nada. Ya vamos a ponerle mkdir. Vamos a crear algo en media. Una carpeta. SSD. Sudo mkdir media ssd. Listo. Y acá lo vamos a montar. Sudo mount. Vamos a. Vamos a poner el nombre de la partición que quiero montar. Deb sdb2. Y lo voy a montar aquí en media. Media. SSD. Y ya, vamos a ver. Con lsblk debería verlo aquí. Entonces si yo voy aquí, pues sí, tengo todo. Vamos a ver ls. ¿Dónde lo había creado? En home, ¿no? Claro, ahí está mi carpetita. Ok, ya entendí, ya entendí. Ok, entonces en estos. ¿Cuánto voy? 40. Es que me causó mucha confusión porque yo decía, pero ¿por qué hay dos particiones? Claro, es como. Ya. El disco es un disco bootable. Tiene. Claro, tiene ahí la primera partición, que es un system boot, que es donde está todo el kernel, me imagino. Y tiene la parte de media, ¿no? Que es parte del almacenamiento. Vamos a preguntar eso, ¿no? Ya, ahora sí le voy a decir que ya me acordé. Ya me acordé
Y sí, en este SSD llegué a... No instalarle, pero sí a ver, a pasarlo por el software de Raspberry... no me acuerdo cómo se llamaba. Imager. Imager para ponerle Ubuntu 22. Entonces, en base a eso, ¿me puedes explicar más o menos qué hizo el Imager y cómo se refleja, ¿no? en el disco? A ver, entiendo que la partición 1 es el bootable, ¿no? Es donde está, pues, es como el bootable, o sea, bootable, donde está el bootloader, el kernel, ¿no? Y archivos para iniciar el sistema. Y la partición 2 sería el almacenamiento en sí, porque igual no coincide, bueno, no suman el espacio del disco. Eso es lo que quiero entender. Pues sí, ahora sí todo encaja. Primero, reescribió por completo la tabla de particiones. Cambió tu disco a usar MBR si la imagen lo requería. Bueno, claro, el Raspberry es un dispositivo bastante pequeño. Tiene sentido que utilice MBR y no un GPT. Eliminó cualquier partición anterior y usó la estructura de particiones incluida en la imagen de Ubuntu para Raspberry Pi. O sea, eso lo define la imagen de Ubuntu. A lo mejor otras imágenes, pues sí te lo hacen con el esquema de partición de GPT. Crea dos particiones, deb sdb1, system boot, sistema de archivos bfat. Ok, sistema de archivos bfat. Es la partición booteable, claro, el bootloader. Contiene el image, que tiene el kernel, y archivos de texto por ahí, archivos del firmware, el bootloader, archivos del sistema EFI se aplica. Y es accesible fácilmente desde cualquier sistema operativo, por eso es FAT32. Yo entiendo de esto que el booteable siempre se va, claro, siempre va a tener este sistema de archivos, ¿no? FAT32. Luego tenemos el otro, que es Readable, y el sistema de archivos es X4. Esta es la partición raíz del sistema de Ubuntu montado como el sistema completo, ¿no? Y contiene ahí el sistema de directorios de Linux. Los datos del usuario, programas, bla, bla. Ya. ¿Por qué no utiliza todo el tamaño del disco? Porque la imagen de Ubuntu para Raspberry tiene un tamaño fijo. Raspberry Pi Imager no expande automáticamente la partición readable al tamaño total del disco, aunque algunas distros lo hacen al primer arranque de la Raspberry Pi. Nunca lo arranqué con este, así que probablemente por ahí vaya la cosa. Entonces, si el punto IMG tenía 4 GB, entonces yo me quedo con el resto del tamaño, ¿no? Claro, el bootloader solo ocupa 512. El sistema ocupa 4 GB y el resto está sin particionar, o sea, está ahí sin usarse. ¿Cómo se refleja esto en el disco? Ahí vamos a ver un nuevo comando. fdisk. ¿Qué es fdisk? Vamos a ver. fdisk. Command. Text-based command line utility that lets you manage these partitions on Linux and Unix systems. You can use fdisk to view the partition table, create new partition, resize partition, delete partitions. Ok, me va a ayudar a gestionar particiones. Ok, es una utilidad para discos. Nice, nice. ¿Será algo de formatting disk? Meaning. Format disk. Format disk. Ok, ya lo entendí. El menos L supongo que es para listar. Vamos a ver, porque acá me lo habían puesto también por aquí. No. Bla, bla, bla. Ya. Entonces vamos a darle a ver sudo format disk menos L, porque me tiré el comando. ¿Y qué quiero yo? Bueno, vamos a hacer el general, ¿no? Deb sdb. No las particiones, sino el general. Me dice, este es el disco, este es el espacio total. Ok. Tiene estos sectores. Supongo que esto es la tabla de particiones. No. Sectores. Ok. Unidades. Okay. Sectores de 1 por 512. Okay. Todos los sectores tienen 512 bytes. Y por eso existen esta cantidad de sectores. Pues porque es todo este espacio dividido en sectores. En todos estos sectores de 512 bytes. Tamaño del sector. Lógico físico. Ok, se corresponde.
Tamaño de entrada, salida, mínimo, óptimo, 512 bytes. Tipo de etiqueta 2, MBR. Identificador del disco, este de aquí. Estos son los dos dispositivos. Este es el de inicio, sí, el que tiene, bueno, el booteable. Comienzo, supongo que desde donde comienza. Y el final. El tamaño es de 512 megas. Ah, claro, si cada sector es de 512 bytes, pues si inicia aquí, inicia en los primeros 2048, ¿no? Claro, inicia en... Ok, quiero entender un poco más esto, si lo vamos a pasar. A ver. De esto entiendo que la primera partición inicia en el... Es que no es en el byte, ¿no? O en el bit. A ver, en el... Vamos a ponerle comillas. 2048. Y se extiende por esta cantidad de sectores de 512 bytes cada uno, de 512 bytes cada uno, hasta los 512 megas, que es el tamaño total de la primera partición. Partición. ¿Es correcto? Es que bueno, aquí tendría que yo ya investigar cómo funciona una tabla de particiones. A ver, quizás podemos ver un video corto en YouTube. A ver, vamos a decir, para entender esto es un tema de la tabla de particiones. ¿Cómo podría buscar un video corto en YouTube para entenderlo de forma gráfica? Es que esto creo que se entiende de forma gráfica. De forma más gráfica. Vamos a ver qué me dice. Me acabó mi matcha. Ah, mira, ese que lo entendí perfecto. Ya. Ok, esto está relacionado a cómo funciona la particiones MBR. Lo que estás leyendo, no soy una hacker. Ok. Inicia el sector en el sector 2048. Ok. Esto es porque los primeros 2048 sectores están reservados. MBR, código de arranque, alineación. Ok. Tiene esa cantidad de sectores, cada sector mide tanto, tipo, ok, compatible con sistemas. Y la partición es bootable, sí. Justo este inicia donde acaba la anterior partición. Inicia en el siguiente sector. Ok. Todo lo que estás leyendo lo define la tabla de MBR, que solo admite hasta 4 particiones primarias. Yo tengo 2, me imagino, entonces podría crear 2 más. Y define el esquema con el sector inicial, sector final, tipo bandera, arranque. ¿Cómo aprender eso en YouTube? MBR, ok. Understanding this partition sector by sector. How FDs work Linux. Video corto y gráfico recomendado, busco tal cual. A ver, dice que esta es una animación muy clara. Vamos a ver. Ah, a ver, dice que me lo puede resumir. A ver. Vamos a ver qué tanto me ayuda a entenderlo su imagen. Pero mientras vamos a buscar esto en YouTube. YouTube. A ver, ¿me dijo que era de él? No era de Jig. Ni algo así, a ver. No hay. Pues no sé dónde lo sacó, pero ya no está aquí. Pero lo quiero buscar a él. Pues si existió en algún momento ya no existe, ¿eh? Bueno, ya. Vamos a ver qué dice este. Welcome to the IT free training video on MBR and GPT partition tables. A partition table forms the low-level structure that must be present before a hard disk can be formatted and data copied on it. A lot of operating systems will make the choice on which partition table to use, and you may not have been aware that there are 2 different partition tables available.
By the end of this video, you will understand how these different partition tables work and which features are available on each. Before a hard disk can be used, it needs to have a partition scheme configured on it. El primer punto, un disco duro no puede funcionar sin un esquema de partición. The partition scheme allows the hard disk to be divided up into partitions. Let's take a typical hard disk like the one shown. The hard disk contains space that can be used for data. Before this space can be used, it needs to be divided up into partitions. Once a partition is created, it can be formatted by the operating system and data stored on it. There are two different partition tables that are available. These are MBR and GPT. MBR is the older of the two and thus has the most compatibility with operating systems and hardware. GPT is the newer standard and has more features, but requires certain hardware in order to work. To start with, I will look at MBR. The MBR, or Master Boot Record, was first introduced on PCs back in 1983. Since then, it has become the de facto standard on PCs for hard disks and thus offers great compatibility. MBR allows the hard disk to be divided up into 4 partitions. One of these partitions can be changed into what is called an extended partition. An extended partition in the old MS-DOS days could contain an additional 23 partitions, taking the total number of partitions to 26. Me perdí. Vamos a volver. Estaba bien hasta hace poco. Me fui un segundo y ya no entendí. Master Boot Record was first introduced on PCs back in 1983. Since then, it has become the de facto standard on PCs for hard disks and thus offers great compatibility. MBR allows the hard disk to be divided up into 4 partitions. One of these partitions can be changed into what is called an extended partition. An extended partition in the old MS-DOS days could contain an additional 23 partitions, taking the total number of partitions to 26 to match the number of available drive letters. This was a limitation of DOS. However, alternate operating systems were able to create more than 23 partitions if for some reason you required that many. As a partition table, the MBR system offers some... Lo primero que veo aquí es que, bueno, yo en teoría, en mi cuaderno de teoría, decía que una limitación de MBR es que podías tener como máximo 4 particiones. Pero acá ya me dicen que una de 2 particiones era extendible, que podía extenderse hasta 23 particiones. ¿Sí, no? Entonces tendrías 26 más las otras 3, como 26 particiones. Y es más, dice que hay otros sistemas operativos que podían extenderlo más si así se requería. Supongo que con trucos y toda la vaina, ¿no? Pero, ok, no hay información. Good features and has great support, but has one major limitation in modern computing. This is that it is limited to some good features and has great sufficiencies if for some reason you required that many. As a partition table, the MBR system offers some good features and has great support, but has one major limitation in modern computing. This is that it is limited to 2 terabytes of usable space. If you were to install a hard disk larger than 2 terabytes, you could use the hard disk with MBR. However, any space after 2 terabytes would be lost. Interesante. Si tengo un disco más grande de 2 terabytes, ¿puedo utilizar MBR? Sí, porque el límite de MBR es para manejar, yo imagino, almacenamiento, es de 2 terabytes. Entonces, si tengo un disco más grande, ¿puedo usar MBR para como esquema de partición? Sí. Pero cualquier espacio más allá de los 2 terabytes va a quedar pues ahí flotando, no se va a utilizar. Entonces, esa es la limitante. Ahora sí, ya las particiones quizás no tanto, pero el tamaño máximo, sí. You can see that although MBR can offer the basic features a user requires, its days are numbered due to the limitation of how much hard disk space it can access. The replacement for MBR is GPT, or Good Partition Table. GPT supports 128 partitions without the need to change an existing partition into an extended partition like MBR requires. GPT supports hard disk sizes in zettabytes. The actual amount varies depending on what size the hard disk manufacturer makes the sectors on the hard disk. But either way, a zettabyte is a lot of data. Currently, with terabyte hard disks on the market, first petabyte and exabyte hard disks need to be made before we get close to a zettabyte hard disk. If you want to boot your operating system from a hard disk using a GPT partition table, you first need to meet some requirements. First, you need a BIOS that supports Unified Extensible Firmware Interface, or UEFI. UEFI was designed as a replacement for the previous system called BIOS.
UEFI manufacturers generally offer backward compatibility with BIOS. However, UEFI does require 64-bit hardware to boot off and a 64-bit operating system. For boot support, you need Windows XP Professional or Windows Server 2003 or above, and they need to be the 64-bit version. If you are using Linux, most modern 32-bit and 64-bit Linux systems will support booting from GPT hard disks or the GPT hard drive being used as a data drive. You will need to check the details of your particular distribution to see if it is supported. What this essentially means is that if you want to boot off a hard disk that is larger than 2 terabytes, you will need to use GPT hardware and have operating system support. However, even if your system does not support these requirements, many operating systems will support GPT as a data drive. Ok, ya entendí. Pero lo que necesito saber es cómo hace lo del tema de particionado y así, ¿sabes? Ah, MBR. What are drive partitions? Mm, Bueno, ya me cansé. ¿Cuánto tiempo voy? Una hora. Una hora. Sí, ya me cansé un poquito. Bueno, antes de... Ya vimos el tema de montado, desmontado, revisar el driver. Bueno, ya eso no, creo que es variable. Bla, 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 bla. Creo que tocaría hacer el tema del, bueno, formatearlo. Probar errores de montaje y solucionarlos, crear y borrar particiones, entender volúmenes lógicos, cifrar, crear un RAID. No tengo múltiples discos, profundizar en cómo interactúa. Ok, voy a descansar. Necesito un descanso. Parece, pasó mucho tiempo, pero siento que no he aprendido mucho.